Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación, querrás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que tú tienes poder, mas quiero que sepas también que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a su canal Un Café con Dios. En esta mañana o en esta hora, tarde o noche, la hora que estés mirando este video, este pequeño estudio, este pequeño pensamiento, donde vamos a estar basando nuestra historia, nuestro estudio en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, donde Jesús hace la invitación a una persona llamada Mateo, recaudadora de impuestos. Y el tema que vamos a ponerle a esta lección va a ser: estás invitado. Así es que, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, Mateo 9, del 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como la ven, la historia es muy conocida. La historia ya la hemos escuchado muchas veces, pero en esta ocasión vamos a darle un énfasis o un enfoque acerca de una invitación. Una invitación donde muchos de nosotros hemos sido invitados a fiestas, invitados a eventos, invitados a casas, invitados a iglesias, invitados a diferentes lugares, a jugar. Pero también, en algunas de esas ocasiones, hemos quedado excluidos de esas invitaciones. Y así como Mateo, quizás en esta ocasión fue invitado por Jesús, pero quizás también fue excluido de muchas cosas. Así es que vamos a entrar a la palabra de Dios y a examinar un poco lo que podemos aprender y extraer de este pasaje. Dice de la siguiente manera, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Ahora, Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo era parte de la familia de los judíos, de la familia de la nación de Israel, pero al ocupar él un puesto de recaudador de impuestos, adquiría el título como un traidor a la nación, un traidor a la familia, y por eso perdía el derecho de acercarse a Dios, de acercarse al templo, a ofrecer sacrificios, según las reglas de los sacerdotes de aquellos tiempos. Entonces, al ser el recaudador de impuestos, la gente lo excluía. Ya cuando hacían fiestas, ya no lo invitaban. Cuando se llegaba a la hora de la ceremonia, ya no era considerado ni tomado en cuenta, porque al hacerse recaudador de impuestos y servirle al Imperio Romano, él abusaba de ese puesto, probablemente. No lo sabemos, pero la fama que tenían en aquel tiempo los recaudadores de impuestos es que cobraban más del porcentaje de impuestos para ellos ganar o adquirir ganancias deshonestas en ese tiempo. Entonces ahora podemos ver y darnos cuenta de que Jesús está pasando por allí. Y Jesús mira a un hombre
a un hombre sentado cobrando impuestos, el nombre Mateo. Pero cuando Jesús lo ve, él probablemente se da cuenta de que Mateo tenía una necesidad en su corazón. Quizás Mateo, al ser rico, al tener dinero, al tener una buena casa, un buen empleo, un buen carro, quizás se pudiera decir que lo tenía todo, pero no era cierto. Jesús sabía que le faltaba una cosa, así como aquel joven rico que tenía todo, había guardado mandamientos, pero Jesús le dijo, una cosa te falta. A Mateo le faltaba una cosa, y esa cosa que le hacía falta era esa relación con Dios. Pero una pregunta, ¿cómo es que Mateo llegó a ocupar el puesto a ser recaudador de impuestos? Pues en aquel tiempo, para que alguien pudiera ser recaudador de impuestos, cuando llegaban la mercancía del exterior hacia el Imperio Romano, el Imperio Romano subastaba ciertas cosas o subastaba todo. Y la persona que compraba eso, que apostaba más para comprar, supongamos, un carro, vamos a hacerlo un poco más actual, que subastaba un carro, Mateo compraba ese carro y decían, bueno, los impuestos de este carro van a ser el 10%, pero Mateo vendía ese carro en un 20% o un 30%. Y la gente lo compraba, la gente lo pagaba. Entonces ellos se veían como ladrones, ajenos a acercarse a las cosas del Señor. Entonces, al él ocupar ese puesto, esa posición, también perdía quizás amigos, quizás amistades, quizás familiares, y perdía muchas cosas. No podía entrar a la sinagoga porque era un hombre inmundo, una persona que se consideraba ya apartado de la nación de Israel, como si hubiera perdido sus derechos. Ahora, en ese tiempo, cuando Jesús lo llama, Jesús ya viene con algunos de sus discípulos. Jesús está construyendo su equipo de trabajo. Aquellos apóstoles que iban a predicar el evangelio de Cristo después de su resurrección. Entonces, dentro de esos discípulos que él ya tenía, también se encontraba Simón el Celote. Simón el Celote venía de un grupo de revolucionarios donde lo que ellos querían eran eliminar a aquellos judíos como Mateo que habían traicionado a su nación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver allí? Es que Jesús tenía ese poder de unir a estos enemigos y que se perdonaran y que pudieran trabajar juntos. Entonces, ese poder que Jesús tenía, lo sigue teniendo hoy para unir ministros, unir familias, unir amigos, unir hermanos, unir ministerios para trabajar en la obra del Señor unánimes y seguir predicando la palabra de Dios, el evangelio del arrepentimiento. Ahora, podemos ver que Jesús le dice a Mateo, sígueme. Esa es la palabra que él se levantó y le siguió. Entonces, cuando él se levanta y le sigue, pues fue un acto de fe muy grande porque él ya tenía las comodidades. Él ya tenía su casa, ya tenía todo. Él tenía dinero. Entonces no fue fácil dejar ese trabajo y decir, yo te voy a seguir. Pero hoy en día Jesús también nos hace esa invitación. Él nos dice, sígueme, sígueme. ¿Por qué? Porque nos hace una invitación a una vida mejor. Él nos hace una invitación a la salvación. Él nos hace una invitación a la vida eterna. Mateo tuvo que dejar algunos amigos, tuvo que dejar sus comodidades por seguir al Maestro. La invitación que Jesús nos hace a veces puede ser una invitación retórica en donde tenemos que dejar amigos, quizás cambiar de trabajo, quizás algunos familiares nos van a dejar de hablar por seguir al Maestro. Mas sin embargo, nosotros a veces seguimos cosas o sistemas del mundo que no nos benefician en nada. Ahora, ¿cómo nos podemos identificar con Mateo? Mateo, así como él era excluido de algunas cosas, quizás tú, como yo, en algún momento, recibimos invitaciones de fiestas, de eventos, de deportes, pero quizás de otras también quedamos excluidos de esos eventos. Entonces, Jesús, la invitación que nos hace es una invitación donde no hay discriminación, donde todos somos bienvenidos. Yo les voy a contar una anécdota pequeña. Cuando estaba pequeño, cuando estaba joven, jugaba soccer, jugaba fútbol. Y en una ocasión
pues yo no era, o al principio yo no era de los que escogían la gente primero, yo era de los que escogían al último. Siempre me dejaban al último porque no era muy bueno para jugar. Fui aprendiendo a jugar y a través de eso aprendí de que todos tenemos un comienzo en algún tiempo. Y en otra ocasión, ya cuando ya me tocaba a mí elegir a mis jugadores para formar parte de mi equipo, había un muchacho que se llamaba Memo. Era un muchacho grande que estaba un poco de sobrepeso. Y lo invitaba yo a jugar y él decía, no, yo no quiero jugar. Y yo le preguntaba, ¿por qué no quieres jugar? Y él me decía, porque todos los demás se creen muy buenos y a uno siempre lo dejan hasta el último. Yo le dije, si juegas, yo te voy a escoger primero. Y él dijo, está bueno. Y jugó, entró, yo lo escogí primero y fue parte de mi equipo. Yo lo más le dije, mira, tú ponte aquí de defensa y no dejes pasar a nadie. Estórbales, hazle lo que, no los dejes pasar. En ese día, no les miento, ganamos varios partidos porque hacíamos equipos de 5 jugadores. Era una cancha pequeña y al gol cada equipo se turnaba. Entonces en esa ocasión me recuerdo que ganamos muchos juegos porque él estaba en mi equipo y él pudo notar la diferencia. Yo pude comprender de que todos somos pieza importante. Simplemente hay que buscar el lugar donde podemos ser más efectivos. Entonces en otra ocasión también fui excluido. Estaba jugando soccer con algunos amigos, con un primo. Y este primo tenía 2 amigos. Y yo me recuerdo en esa ocasión que ellos querían ver una película que en aquel tiempo era pues de jóvenes, de niños, y se llamaba Los Patos. Ellos jugaban hockey sobre hielo. Yo me emocioné, yo dije, voy a mirar esa película. Pero ¿qué sucedió después de que acabamos de jugar soccer, fútbol ahí en la calle? Mi primo me dice, ¿sabes qué? Mis amigos no quieren que tú vayas porque sus papás no te van a dejar entrar en su casa. Entonces me dio tristeza. Mi primo no lo supo, yo nomás disimulé, dije, está bien, no te preocupes, yo voy acá a jugar a otro lado. Pero me fui triste y hoy en día con esta historia de Mateo me puedo identificar. Quizás tú también te puedes identificar donde ha habido personas donde te han rechazado, donde tú te has enterado de que hubo fiesta y no te invitaron, hubo un evento y no te invitaron. Quizás tú querías formar parte de un equipo, de algún grupo, pero no te invitaron y te han alejado, te han hecho sentir mal. Mas sin embargo, Jesucristo nos extiende esa invitación para que podamos formar parte del equipo, el equipo ganador, el mejor equipo del mundo que tú puedes formar parte. Pero sigamos adelante, veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice que cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, no a Jesús, no al maestro, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Entonces, mientras ellos estaban discutiendo eso, Jesús estaba poniendo atención. Jesús había permitido que vinieran las amistades de Mateo, era la casa de Mateo, él estaba contento, él hizo una fiesta, pero vinieron los fariseos y empezaron a criticar, a poner la mirada en las cosas que no debían de hacer, pero como eran fariseos, eran religiosos, y hoy en día así sucede. A través de los años nos hacemos fariseos, nos hacemos religiosos y hemos perdido el don de perdonar y tener compasión y misericordia por nuestro prójimo. Entonces Jesús, a pesar de que estaba comiendo, estaba al pendiente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y Jesús al oír esto, dice, la palabra del Señor dice que al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús estaba haciendo un llamado a la misericordia y a la compasión. Quizás tú has sido rechazado en alguna otra ocasión, pero Jesús te extiende esa invitación. Quizás tú has rechazado personas a tu alrededor. Jesús te hace esa invitación a que también podamos ser misericordiosos con nuestro prójimo, con amigos, familiares, y que podamos extender esa invitación a seguir al Maestro. Otra de las cosas es
que también en la segunda parte, en el versículo 3 dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra bien importante para seguir al Maestro. Necesitamos estar arrepentidos. Necesitamos recibir sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esa sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesitamos ese perdón para que sanen nuestras heridas. Pero para todo eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Seguir a Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante seguir a Jesús? Por la manera y la razón de que Él nos ofrece salvación y vida eterna. Jesús vino aquí a la tierra, enviado por su Padre, a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, por los pecados de todo el mundo, de todo aquel que quiera acercarse a los pies de Cristo. Arrepentirse es hacer una vuelta en U, darle vuelta al pecado, decir no al pecado y sí a la santidad. La santidad es un mensaje que hoy en día está careciendo. Hoy en día se predican otro tipo de mensajes, de doctrinas, de enseñanzas y doctrinas de hombres y de demonios, lo cual en este tiempo pues no vamos a abundar. Pero si tú eres una persona que te gusta estudiar la palabra de Dios y orar, pasar tiempo con el Señor, me vas a entender perfectamente que los mensajes de hoy en día se ha dejado la palabra arrepentimiento y santidad a un lado y hemos traído otro evangelio, o se ha traído otro evangelio, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Hermano, amigo que me escuchas, mi nombre es Juan Jantes. Espero que esta lección pequeña te sirva y puedas aprender algo nuevo, puedes compartir algo nuevo y por sobre todo también pues vamos a estar orando por la palabra sana. Y de antemano pues quiero agradecerles, quiero darles gracias por escuchar este video y también le quiero dar gracias a mi hija Luis Shaira, que es la que me ayuda con estos videos para ponerlos en YouTube y que puedan ser de su agrado y que puedan servirle de información para aquellos que quieren aprender o predicar la palabra del Señor. Así es que hasta aquí lo dejamos. Pasen un buen día, una buena semana o que el Señor me los bendiga mucho. Saludos, un fuerte abrazo y recuerden, hay que seguir disfrutando y tomando un café con el Señor. Dios los bendiga y hasta pronto.